programa de punto fijo para la raíz enésima de x y pasamos a eso, a ver de qué se trata. Voy a pasar a presentar y mostrarles de que simplemente mostrarles las aplicaciones que hay de resolución de ecuaciones no lineales en temas de ingeniería. Es una rápida mirada, nada académico para ustedes, pero una muestra bastante interesante de las aplicaciones. Aquí, por ejemplo, hay un cálculo de tirante normal en un canal de esta naturaleza. Las ecuaciones comprendidas están, por ejemplo, el flujo, la fórmula usada para el flujo normal que se llama de Manning. Entonces, acá se establece cuál es el tirante normal en un canal de esta naturaleza, es decir, hasta cuánto sube el valor de y el valor de t para tener un flujo razonable, teniendo en cuenta que hay estos componentes en este canal: velocidad de flujo, coeficiente de rugosidad en las paredes, radio hidráulico, que es A, que es el área hidráulica, dividido en el perímetro mojado, es decir, la longitud desde este punto hasta este punto, toda esta longitud, y finalmente la pendiente. Entonces, existe una formulación que ustedes están viendo, que empieza en la ecuación 5, pasa a la ecuación 6, a la 7, a la 8, y así sucesivamente para conformar, para calcular el famoso tirante hidráulico. Entonces, hay una serie de fórmulas al respecto. Hay un diagrama de flujo de cálculo, ¿verdad?, con una subrutina de cálculo que estamos observando acá y que finalmente nos permite resolver problemas. O sea, que hasta acá tenemos toda la teoría y el diagrama de flujo o la secuencia de cálculo correspondiente. Y el ejercicio dice: un canal de sección trapezoidal con ancho de solera de 1,5 metros, talud de 1,5, está trazado con una pendiente 0,00 y revestido de concreto. Calcular el tirante normal, velocidad, número de Freud y energía específica cuando el caudal es de 2,3 metros cúbicos por segundo. Entonces, de lo que se ha hecho es elaborar un programa basado en este diagrama de cálculo o de flujo. Y se tienen acá los resultados que pueden servir para sección trapezoidal, para sección rectangular o para sección triangular,
dependiendo de dos valores importantes que son Z y que son B. Un poco se trata de eso. También hay un cálculo de tirante crítico, donde no solo existen las secciones que hemos comentado, que son el trapezoidal, el rectangular y el triangular, sino también existe la posibilidad de tener una sección de carácter parabólica, una sección transversal por donde corre el agua. Entonces, esta es otra de las aplicaciones. Tiene un diagrama de flujo bastante parecido, pero mucho más corto. Y tenemos acá los resultados. Entonces, esto en el área de la ingeniería hidráulica. En el área de la ingeniería estructural, tenemos un problema interesante que es la carga crítica de pandeo. La estructura real se ve de esta manera, con 3 apoyos, unas cargas por ahí, ¿no es cierto? Pero el problema básico acá no es este tipo de carga que normalmente sucede, sino una carga en el eje de la viga, ¿no es cierto? En el eje de la viga, con longitud L1 y L2 diferente, con una inercia, un momento de inercia diferente para cada uno, y la carga que se ajusta de acá, alfa P y beta P, y que así aquí se suma, y que trata de que esta viga se pandee de esta forma, aquí se exagerando la forma, ¿no es cierto? O se pandee en una primera sección, que es la L1, ¿no es cierto? O se pandee en la sección L2, cualquiera de las posibilidades. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la inercia que tiene cada uno, del momento de inercia y su longitud, y aquí un momento de inercia y su longitud diferentes, I1 diferente a I2 y L1 diferente a L2. Entonces, hay un cálculo, por supuesto, numérico, primero un planteamiento teórico basado en ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Basado en ecuaciones diferenciales. Este es el caso de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no es cierto? Y es segunda. Y pues su planteamiento mediante un modelo matemático donde la solución se da acá en esta ecuación 36. Y vean esta ecuación 36, primer miembro, signo igual, segundo miembro. Es una ecuación no muy sencilla a la vista. Y el ejemplo que viene inmediatamente. Aquí dice, por ejemplo, ambas inercias iguales, la longitud L2 mayor a la L1 y la solución a la ecuación diferencial que estamos viendo acá y que básicamente es esta la ecuación no lineal a resolver. Y a partir de esto, por supuesto, utilizando este valor que está acá al final, que es este, entrando a las ecuaciones correspondientes al modelo matemático, y esta ecuación no lineal resuelta mediante el método de la secante que se llama, que hemos estudiado en clase pasada, ¿no es cierto? Hemos estudiado en clase pasada, el día 22 de marzo de la semana anterior. Bien, este es otro caso, ya no es una viga, es un pórtico, y dice lo mismo, carga crítica de pandeo en pórtico adiosado. ¿Qué significa pandeo?
que debido a estas cargas que aquí estamos observando, esta estructura ya no se mantiene así tan firme, tan vertical, sino que va a tomar una cierta curvatura. Entonces, hay un planteamiento teórico, matemático, computacional, y que nos lleva luego a la solución de una ecuación no lineal, donde el diagrama de flujo es un tanto diferente a los otros casos y donde también mediante programa vamos a resolver este problema. Fíjense, este es el código, esta es la función que es utilizada y llamada por el programa. Entonces, primero definimos dónde hay raíces y utilizamos el sector de raíz pequeña. Dice, este es un programa que simplemente dice, hay raíz entre este y este, entre este y este, entre este y este. Entonces utilizamos el sector de raíz menor y con eso definimos cuál es el valor resultante. Justamente está entre 3,56 y 3,57. El valor obtenido es 3,560902, valor que ingresa luego en las fórmulas necesarias para el cálculo numérico y resulta acá que la carga crítica de Pandeo es un coeficiente 12,680028 que multiplica al módulo de elasticidad del material con que está hecho el elemento estructural, el momento de inercia y la longitud al cuadrado. Bueno, eso es lo que un poco quería mostrarles en relación a, que se llama, a las aplicaciones ingenieriles que se producen en esta primera lección que se llama resolución de ecuaciones no lineales. Vamos ahora a otro ejemplo. A ver de qué se trata, esto ya hemos visto muy rápidamente. Este es el ejemplo del cono invertido. Tengo el programa acá que resuelve el problema del cono invertido, que es parte de la práctica número 2. Tengo resuelto el ejercicio utilizando el método de bisecciones sucesivas. A ver, y finalmente otro ejercicio, creo que quería mostrarles. Esto es de la escalera, problema de la escalera, y había otro más que quería mostrar que creo que no está por acá, me preocupa muchísimo. Creo que no está por acá, lamentablemente, algo que quería mostrarles. No, no está por acá. Qué pena. Debe estar en otro lado. A ver. No, no está. No, no está. Bueno. ¿Dónde puede estar? Ecuaciones no lineales. Esto ya volvemos hacia la teoría. Tirante crítico, nada que ver. A ver. No. Qué pena. Bueno, esto es parte ya de nuestro libro, de nuestro ejercicio. A ver, creo que no. Una mirada más, a ver si puedo encontrar por acá, introducción al análisis numérico. Esta es la última opción. Creo que debe estar por acá el problema. A ver. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver.
Sí, aquí está. Les voy a pasar a mostrar. A ver, bueno, se trata del primer ejercicio de nuestra materia, de la lección anterior, donde decíamos, pues queremos calcular la raíz enésima de X, ¿no es cierto? Esto corresponde al ejemplo de algoritmo no finito en la primera o segunda clase de nuestra materia. Entonces, a ver, ¿qué decimos? Dice, si esta es nuestra raíz a calcular, la raíz enésima de X, por ejemplo, esa clase habíamos dicho, la raíz séptima de 10, ¿no es cierto? La raíz séptima de 10, nos estamos refiriendo a esto. N7XC10. Entonces decimos, la raíz enésima de esto va a ser igual a X. Vamos a anotar un segundito, por favor. Va a ser esto igual a X, ¿de acuerdo? Ese es el resultado. El valor de X es el que estamos buscando. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Dice, elevando al exponente n e igualando a x, nuestro valor de cálculo, este es el valor de cálculo, este es ese valor 1,38, etcétera, ¿no es cierto? Raíz séptima de 10, tenemos. Entonces, la ecuación esta, elevamos a la n. Aquí estamos viendo eso. Elevamos a la n. No está bien este n, no está muy bien ubicado. No me gusta. No está bien. Está mal. Vamos a corregir en este preciso instante. A ver, vamos a ver de qué se trata. Se trata de esto. Así. Aquí vamos a poner n. Aquí dentro vamos a colocar esto y va a ser x sub c, ¿no es cierto? Este va a ser x y este va a ser n. Este va a ser n, ¿no es cierto? Ese va a ser n. Y podemos aquí anotar un paréntesis que evidentemente esté fuera, ¿no es cierto? Esté fuera, uy, caramba. No está bien. A ver, caramba. Vamos a mejorar un poco, che, no está bien eso. A ver, caramba. Tendría que ser este, sí. Dentro de este, la raíz enésima de x. Hola. De nuevo. Así. Aquí dentro, así. Más adentro, la raíz y x sub c, y x, ¿no es cierto? Luego aquí n, aquí esa es la raíz, y aquí también n, cuando hemos elevado todo a n. Ahora sí está mucho mejor.
¿cierto? A ver, ahora vamos a ver. Hemos quedado en que este valor tiene que ser n. Listo, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos a la n ambos miembros, tal como estamos observando, ¿no es cierto? Elevamos a la n ambos miembros. Y ahora se ve, creo, un poco mejor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener xc igual a la x a la n. Cuando llevamos este término al primer miembro o este al segundo miembro, quedamos en una ecuación del tipo 2. Del tipo 2. Esta es la ecuación no lineal que queremos resolver. La primera derivada ordinaria respecto del valor desconocido x dice n por x a la n menos 1 y la derivada de xc, que es una constante, es 0. Entonces, las ecuaciones 2 y 3 vamos a reemplazar en la ecuación de recurrencia de Newton-Raphson. Arriba irá la ecuación no lineal, que es esta, ¿no es cierto? Aquí está, x sub i a la n menos x sub c, y al denominador va a ir la derivada. Aquí está la derivada, ¿no es cierto? Esta es la derivada. ¿Qué más tenemos? A ver, creo que hay algo que no me gusta. ¿Por qué esta x sub i aquí cuando la derivada está bien? Preocupa. No me gusta. Si voy a anotar así las cosas, entonces este menos 1 debería convertirse, desaparecer, ¿no es cierto? Así debería ser. O sea, si aparece este valor de x sub i, entonces esto debería desaparecer, de tal manera que ya no hay más x sub i a la menos 1. Aquí multiplicamos por x sub i y todo está correcto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aparentemente esta es la realidad porque aquí está la ecuación representada, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de la potencia menos x sub c, que es el valor constante 10, ¿no es cierto? Aquí n, la potencia, y aquí x, que es este valor desconocido. Dice, esta es la ecuación recurrente. Esta es la ecuación recurrente para el cálculo de la raíz enésima de x sub c, cuya automatización podemos realizar mediante el método de punto fijo. Mediante el método de punto fijo. Ecuación que introduciremos en el programa de punto fijo. Y al resolver, tenemos esta solución. ¿No es cierto? Tenemos esta solución. El exponente es 7, la base es 10 y hemos tomado un valor inicial de x sub 0 y hemos hecho correr el programa. El programa. Si recorremos esto, hacia arriba, dice implementación del algoritmo de punto fijo para la automatización del ejercicio en lenguaje Delphi. Solamente se muestra la sección implementation que corresponde al algoritmo. Aquí estamos mostrando, por lo tanto, la sección implementation.
el programa principal es este. Es el programa principal que recoge el valor del exponente, que aquí se llama m. Aquí nosotros estamos llamando, aquí estamos llamando n, pero ese es un tema de denominación. Es un tema de denominación. Entonces, primero se calcula la potencia. Miren, aquí está la potencia. ¿Qué es potencia? Es un valor x sub i, no debería serse esto, porque tiene que ser c. Y c es otra cosa. Después i, ¿no es cierto? Esto es i, esta es la potencia, es decir, x sub i a la potencia n. En el lenguaje, ¿cómo se llama? En el turbo Pascal, la potencia de x sub i a la n se calcula con un procedimiento que se llama power. Este es el procedimiento. Entonces, lo primero que se calcula, por lo tanto, en el programa principal es leer m, es leer xc, ¿no es cierto? Y establecer cuál es el valor inicial con el que se va a entrar al proceso iterativo, que en este caso se ha dicho que es 3, podría ser 1, 2, 3, bueno, se ha tomado 3. Entonces, con este valor inicial de x, entramos al procedimiento que dice punto fijo. El procedimiento punto fijo es este. Este es el procedimiento punto fijo. El algoritmo que hemos estudiado en la clase del día 20, a ver dónde está, del día 28, del día 28, ese día, la clase anterior, hemos estudiado el método de punto fijo que aquí está automatizado. Este es el procedimiento de punto fijo. Y para llevar adelante el procedimiento de punto fijo, necesitamos calcular el valor de la función, este valor necesitamos calcular, que se muestra así, x menos potencia, menos xc, dividido entre m por potencia, que está aquí, este es m por potencia, y todo multiplicado por x. Entonces, para resolver el problema de la primera clase, aquí tenemos su automatización. Este es su proceso de automatización. ¿Cuál era el problema que habíamos planteado? Era este. Este es el problema que habíamos planteado. Y por supuesto que aquí hay todavía el error se mantiene. Ahora sí está bien, ¿no es cierto? Esta ecuación es una ecuación recurrente que corresponde al método de punto fijo. Y su automatización es lo que acabamos de guardar, lo que acabamos de observar, que está por ahí casi al final de, que se llama al final de, aquí está, la automatización, perdón. Aquí está la automatización de ese ejercicio. Raíz enésima de x sub c. Raíz enésima de x sub c. Para el tema de, ¿qué se llama? Para el tema de, del cálculo del seno, por ejemplo, mediante, ¿cómo se llama? Mediante series de Taylor, también
he elaborado un pequeño programa. Es este. A ver, ¿cuál es? Aquí está. Dice, ejercicio 2, elaborar un programa que permita calcular el seno de un ángulo dado en radianes. Entonces, este programa, por ejemplo, nos permite calcular error en funciones. Eso hemos llevado en nuestra parte teórica, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir a ver esa parte. Vamos a ir a ver esa parte. ¿Dónde está eso? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esa parte? Eh, Aquí está. Este es, fíjense, error absoluto en el cálculo de funciones, ¿no es cierto? El cálculo en error de funciones. Aquí el ejemplo que hemos tomado ha sido un ejemplo simplemente de una función polinómica, ¿no es cierto? De una función polinómica. Pero hemos dicho aquí, cuando en la función j de x y se presentan formas particulares de funciones trascendentes, como funciones trigonométricas, exponenciales y o logarítmicas, es imprescindible utilizar sus correspondientes representaciones en serie de Maclaurin a fin de dar continuidad al cálculo de los errores absolutos en las funciones. Para este cometido se utilizará lenguaje de programación para el respectivo cálculo numérico. Al final del presente capítulo se ofrece un ejemplo de cálculo de la función seno que sirva de base para cualquier otra función trascendental. ¿Dónde está ese ejemplo? Está justamente aquí. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es calcular el seno de una función dado x en radianes, ¿no es cierto? Ingresar ángulo en radianes tanto, ingresar n para el factorial hasta 7, error, valor de la función y error en el ejercicio, error en el ejercicio, en el resultado. Error en el resultado. No sé por qué. Este es cuando es. Aquí debería ser 9, me llama la atención. Aquí he puesto 7 y aquí he puesto 9. Este debería ser 9. Sí, algo no está bien esto, ¿no? Este no está bien cosido, debería ser 9. Sí, está mal ejecutado esto. Entonces, este es el ejercicio y aquí está el sector de implementación, es decir, del cálculo numérico. Aquí, esta es la aproximación de Euler, que es el ejercicio número 3 de la primera práctica. Entonces, aquí tengo ejecutado para menos y, para menos y. Aquí con 1000 veces, aquí se ve 1000, y aquí con 10.000 veces, que es un valor un tanto diferente a este. Bueno, eso es lo que hoy quería mostrarles en la tarde relativo a los ejercicios que en parte son tarea para ustedes. ¿Alguna consulta al respecto?
queridos jóvenes? Bueno, no hay consultas. Vamos a continuar, por lo tanto, con el desarrollo de nuestra materia. Vamos a quitar esto y vamos a ir todavía dentro la segunda lección. Hemos visto Newton de segundo orden, hemos visto punto fijo, voy a la presentación. Entonces, en clase pasada habíamos visto el método de punto fijo. Eso ha sido el 28. Hemos planteado el teorema para este caso, ¿no es cierto? Este es el teorema. Y habíamos indicado que indudablemente, a través del teorema, en el método de punto fijo, hay convergencia si existe un número fijo m, tal que se cumple esta condición, donde esta condición de manera gráfica está dada acá. Y en la práctica les he indicado que traten de demostrar esta convergencia. Muy bien. Aquí hemos visto el ejemplo de la raíz cuadrada. Hemos visto su representación gráfica. Y aquí hemos dejado una hipótesis que creo no habíamos leído, que dice la secuencia de valores, x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera, pasando por x sub n más 1, hasta la raíz generada a partir de x sub 0, mediante la ecuación de recurrencia 26'. ¿Cuál es esa? Es esta la ecuación 26'. Esta es la ecuación 26', que dice función de iteración. Cuando converge, lo hace linealmente. Esta es la hipótesis que estamos planteando. Entonces, método de punto fijo, convergencia lineal. Método de Newton-Raphson, convergencia cuadrática. Esas son las dos hipótesis planteadas en dos diferentes métodos. Si hay alguna duda, por favor, indíquenme. Lo que les he manifestado respecto de las hipótesis, la primera habíamos planteado cuando vimos el método de Newton-Raphson. Y la segunda hipótesis estamos planteando ahora, en este momento, diciendo la secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4,
que pasa por x sub n más 1 hasta epsilon, generada a partir de x sub 0, mediante la ecuación de recurrencia 26', a la cual llamamos función de iteración, cuando converge lo hace linealmente. Convergencia lineal. ¿Está bien? ¿Dónde queremos ahora ir en este próximo subtítulo? Precisamente a esta hipótesis. Queremos ver esta hipótesis. Si demostramos que mediante la función de iteración que se llama método de punto fijo o de aproximaciones sucesivas, si demostramos que la secuencia de valores generada es una secuencia linealmente convergente, tal como dice esta hipótesis, entonces nos gustaría elaborar un algoritmo que permita que la aceleración, que permita que se presente, que se dé una aceleración de ese método. ¿Qué quiere decir aceleración? Que la secuencia que se genere de alguna manera ya no sea una secuencia linealmente convergente, sino que haya una aceleración de la convergencia para este método de iteración de punto fijo. Entonces, de eso trata este subtítulo: aceleración de la convergencia para iteración de punto fijo. Bien, les voy a dejar leyendo este texto durante unos 5 minutos, unos 5, 6 minutos, leyendo este texto para que a mi retorno me digan si se entiende o no se entiende. Así que una mirada a todo este texto. Unos minutos para ustedes.
Entonces, la pregunta de rigor, ¿se entiende el texto? ¿Qué dice? Seguidamente se procederá a analizar la rapidez de convergencia de la iteración de punto fijo, que mediante esta hipótesis hemos dicho que la convergencia es lineal, ¿verdad? Y se mostrará cuánta información relativa a la convergencia puede usarse a veces para acelerar la convergencia. Suponer que g de x, ya no se olviden, x sub n más 1 igual a g de x sub n, ¿verdad? La ecuación 26 prima. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. O lo que es lo mismo, aquí está. X sub n más 1 igual a g de x sub n. A eso tenemos que referirnos, por supuesto que sí. Suponer que g de x es continuamente diferenciable y que partiendo de algún valor x sub 0, la sucesión x sub 1, x sub 2, x sub 3, generada por la función de iteración, por esta función de iteración, converge a algún punto épsilon. Converge a algún punto épsilon. Sabiendo que este punto épsilon es la raíz de la función f de x igual a 0. Entonces, a la diferencia entre la raíz y x sub n más 1, podemos denominar e sub n más 1. E sub n más 1. Que será igual a g' en rho sub n, multiplicado por e sub n. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo obtenemos esta derivada? Aquí mostramos y decimos E es igual a G de E, es el punto fijo. Y X sub n más 1 es igual a G de X sub n. Si nosotros multiplicamos por este corchete que es igual a 1, ya que numerador y denominador son exactamente lo mismo, entonces este corchete dividido entre este denominador por el teorema del valor principal para las derivadas es este valor, esta derivada, G' en algún punto rho sub n. Y el numerador es e epsilon menos x sub n, que a semejanza de esta primera parte, podemos llamar e sub n. ¿Qué concepto estamos utilizando acá? En esta primera parte, es decir, e sub n más 1 igual a epsilon menos x sub n más 1, estamos utilizando el concepto de error absoluto. Entonces, todo esto que estamos observando aquí es algo absolutamente válido. Absolutamente válido. Refiriéndonos ahora a rho sub n. Para algún rho sub n que se encuentra entre epsilon y x sub n.
donde n varía 1, 2, 3, etcétera, hacia adelante. Como límite de x sub n, cuando n tiende a infinito, cuando n es un valor grande, es epsilon, como el límite de x sub n, cuando n tiende a infinito, es epsilon, se sigue entonces que el límite de rho sub n es igual a epsilon también. Se sigue entonces que el límite de rho sub n es igual a epsilon también. Por lo tanto, el límite de la primera derivada en rho sub n, cuando n tiende a infinito, n es grande, será igual a g' en epsilon. Será igual a g' en epsilon. Si nosotros quitamos este concepto de límite, quitamos el concepto de límite, entonces g' en rho sub n no va a ser igual a g' en epsilon, porque le falta algo o le sobra algo. Esto es algo absolutamente lógico en las matemáticas. Cuando yo quito la operación de límite en esta ecuación, entonces, para que este valor sea igual a este, le sobra algo o le falta algo. Y a ese algo le estamos llamando E mayúscula sub n. E mayúscula sub n. Por lo tanto, ya tenemos este valor calculado en la ecuación 29. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en esta primera ecuación, vamos a reemplazar el valor de g' en rho sub n, que es igual a g' en epsilon, y vamos a suponer que le falta algo, y por lo tanto le vamos a sumar E sub n. Entonces, E sub n más 1 va a ser igual a g' en epsilon multiplicado por E sub n más E mayúscula sub n multiplicado por E minúscula sub n. Este resultado de la ecuación 30 es un resultado absolutamente válido. Absolutamente válido. Bien. En el límite, E sub n es 0. Es decir, cuando nos estamos acercando a epsilon, lo más que se pueda, ¿qué sucede con ese límite? Ese límite es 0, ¿no es cierto? Ese límite es 0. Por tanto, si la primera derivada que está aquí de la función de iteración en epsilon es diferente de 0, entonces para n suficientemente grande, este valor será igual a este valor, ya que este sumando tiende a 0. Este sumando tiende a 0. Por lo tanto, diremos que E sub n más 1, que está acá, es muy aproximadamente igual a g'
en la raíz, o sea, la derivada de la función de iteración en la raíz, epsilon, multiplicado por e sub n. Como G' en epsilon es una constante, a eso podemos llamar A. Por lo tanto, E sub n más 1 será muy aproximadamente igual a una constante A multiplicado por E sub n. Con lo que hemos demostrado que esta secuencia de valores que empieza en G sub 1, G sub 2, etc., y nos lleva al cálculo de la raíz generada a partir de X sub 0, mediante la ecuación de iteración 6, 26', converge linealmente. Esta es una demostración de ese concepto. Aquí, para aclarar, decimos, si se cumple que E sub n más 1 es aproximadamente igual a B por E sub n al cuadrado, por lo tanto, la convergencia es cuadrática. La convergencia es cuadrática. Es bueno que, por favor, abran su micrófono. Apenas he escuchado un pequeño ruidito ante la pregunta de David Borras Santos. Dice, ¿cómo aparece el límite? ¿Cómo aparece el límite a sub n que tiende a infinito? ¿O es un planteamiento? No es un planteamiento. Es una realidad matemática. ¿Dónde aparece? Aquí. Esta es una realidad matemática. ¿Por qué? Porque el valor de E, que está aquí, es un límite de esta secuencia de valores. Utilizando 26', no podemos rebasar E. No podemos rebasar E. ¿Eso está entendido, David? ¿Dónde está David? Aquí está David. No podemos rebasar E. No funciona, no va eso. ¿Y dónde hemos demostrado numéricamente? Aquí. Cuando hemos llegado a la raíz cuadrada de 0.5, hemos llegado a un valor epsilon. Este valor X sub n es este valor epsilon. Y de aquí no podemos pasar a ningún otro lado. Es un punto fijo. O sea que a través de este método, la condición de convergencia es llegar a un punto fijo. Y, por supuesto, que va a suceder lo mismo con la derivada. Por supuesto que sí. Entonces, cuando nosotros aplicamos cuando nosotros aplicamos el límite a la derivada, de igual manera no vamos a rebasar la derivada primera en epsilon. No vamos a rebasar. Por lo tanto, cuando quitamos la operación de límite,
a G' en Rho sub n, quiere decir que no hemos llegado todavía a epsilon. ¿Le falta algo o le sobra algo? Tal vez la mayoría diga, debe faltarle, pero también puede sobrarle, ¿no es cierto? Si le falta algo, ese algo es más E sub n, E mayúscula sub n. Si le sobra, es un menos E mayúscula sub n. ¿Ha entendido nuestro amigo David Borras y el resto de los alumnos, de los estudiantes? ¿Han entendido el razonamiento? Entonces, perfecto, David. Entonces, ustedes pueden ahora concluir conmigo que después de este análisis que hemos realizado, tan sencillo, estamos demostrando que cuando hay convergencia, esta convergencia es lineal, debido a que E sub n más 1 es muy aproximadamente igual a una constante multiplicado por E sub n. Entonces, hay un aspecto importante a comentarles a ustedes ahora. Estamos en esta época bastante acostumbrados en muchas áreas de aplicación ingenieril, de aplicaciones computacionales, a las cajas negras, a los paquetes elaborados por alguien, por una consultora, por una empresa, que de pronto nos llega aquí pirateado. ¿Quién paga aquí una licencia? Cuando uno le obligan a pagar licencia, uno recién paga, ¿no es cierto? Porque le dicen, ¿sabe qué? Necesito la solución a este problema, pero quiero que usted resuelva el problema utilizando tal paquete, tal programa, y que ese paquete tenga licencia. Entonces uno que hace, dice, ¿sabe qué? De acuerdo, pero sabe, el paquete cuesta $5,000. Y no sé en qué otra oportunidad voy a poder utilizar ese paquete. O sea, usted me va a pagar, digamos, $1,000 y voy a gastar $5,000 en el paquete. ¿Dónde está el negocio para mí? ¿Dónde está el negocio para mí? De manera que, debido a esas circunstancias, porque todos estamos manejando paquetes pirateados, nadie habla de licencia. Nadie habla de licencia. Seguramente si alguien viene y me dice, si usted no va a utilizar licencia, elabore su solución personal. Haga su solución personal. Elabore un programa que me resuelva mi problema. Entonces, veré pues si yo, como entendido en la materia, profesional en la materia, puedo elaborar mi propia solución automatizada. ¿Para qué? Para resolver el problema de un tercero. Muy bien. Continuando. Si no hay algún comentario, siempre me gustaría escuchar un comentario de parte de ustedes. Porque de aquí a algún tiempo, ustedes van a estar en la arena, en el ruedo.
como profesionales en el área de sistemas e informática. Unos como ingenieros de sistemas y los otros como ingenieros informáticos. Y resolviendo problemas de alguna manera. De alguna manera. Bien. ¿Qué resulta ahora? Hemos demostrado que aquí hay una secuencia linealmente convergente. Y volvemos a nuestro primer paso. ¿Qué dice? Seguidamente se procederá a analizar la rapidez de convergencia de la iteración de punto fijo. Ya lo hemos hecho. Y se mostrará cuánta información relativa a la convergencia puede usarse a veces para acelerar la convergencia. Ahora vamos en el tema de la aceleración de la convergencia. Dice, tomando en cuenta lo visto, o sea que el error E sub n más 1 en el intervalo de orden n más 1 depende más o menos linealmente del error E sub n del iterado de orden n, es decir, de la iteración anterior. Por tanto, decimos que x sub 0, x sub 1, x sub 2, etc. es una secuencia linealmente convergente a epsilon. Ahora observamos que podemos resolver la ecuación 29 para epsilon. Es decir, despejar en la ecuación 29, que no es 29, es aquí arriba. Oiga, a ver, vamos a ponerle un número, que sea esta, 29. 29 y esta que sea la 29', porque si no voy a tener que rehacer los números hasta no sé dónde. Ahora sí vale. Entonces, dice, ahora observamos que podemos resolver la ecuación 29 para epsilon, o sea, despejar en la ecuación 29 el valor de epsilon. Entonces, epsilon más x sub n más 1 será igual a g' en rho sub n por e epsilon menos x sub n. ¿Dónde está dicho eso? Aquí está. Esto y esto. De ahí despejamos el valor de epsilon, llevando, por supuesto, este producto al miembro de la izquierda y x sub n más 1 al miembro de la derecha. Además de haber hecho eso, en la derecha sumamos y restamos el valor de x sub n. Aquí está x sub n con signo negativo y aquí está el valor de x sub n con signo positivo. Entonces, de esta manera, a partir de la ecuación 33, vamos a despejar el valor el valor de epsilon, por supuesto, llevando este binomio al segundo miembro. Si aquí multiplica, voy a llevar a dividir. Como esta corchete es igual a esto, entonces va a quedar signo positivo de x sub n, ¿no es cierto? Y para estos dos valores numerador, voy a llevar 1 menos g' en rho sub n al denominador. Y quedo con la ecuación 34. Interesante la ecuación 34 si analizamos rápidamente. ¿Qué dice la ecuación 34? Dice, sin necesidad de hacer todo este proceso iterativo, podemos calcular epsilon de manera directa. Pero para ello
¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de x sub n. Aquí está. Necesitamos el valor de x sub n más 1. Aquí está. X sub n, por supuesto. Y en el denominador necesitamos g' en rho sub n. Y este valor es desconocido. Por lo tanto, la fórmula 34 es válida, pero no es práctica. No es práctica. Porque no conocemos g' en rho sub n. Es decir, la derivada de la función de iteración en rho sub n. Y afirmamos eso. Por supuesto, no conocemos g' en rho sub n. Pero sabemos que la razón es absolutamente válida. La razón x sub n más 1 menos x sub n dividido entre x sub n menos x sub n menos 1, esto es válido y podemos conocer, porque estamos utilizando ¿cuántos valores? X sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1, sin conocer todavía epsilon. Por lo tanto, R sub n podemos calcular. R sub n es un valor válido. El numerador será igual a g de x sub n menos g de x sub n menos 1, dividido entre x sub n menos g de x sub n menos 1. Si nosotros observamos esta división, este quebrado, esta también es una derivada, aplicando el teorema del valor principal para las derivadas. Pero no es un valor en g' rho sub n, es un valor g' en otro punto. En otro punto, que vamos a denominar lambda sub n. Dice entonces el texto: la ecuación 35 generada es válida para algún valor gamma sub n que se encuentra entre x sub n y x sub n menos 1. No olvidemos que g' en rho sub n era un valor en otro lado. ¿Dónde era ese valor? Entre epsilon y x sub n. Ese era el valor calculado g' en rho sub n. El valor que estamos calculando ahora es un valor válido entre x sub n y x sub n menos 1, porque entre esos dos valores estamos calculando esta derivada. Por lo tanto, para un valor bastante grande de n, es decir, muy cerca a la raíz, podemos decir que R sub n, que es igual a g' en gamma sub n, es aproximadamente igual a g' en epsilon y aproximadamente igual en g' en rho sub n. Estos son valores muy aproximados entre sí, bajo este razonamiento. Por lo tanto, en vez de calcular, en vez de establecer g' en rho sub n, que está aquí, podemos escribir R sub n. Aquí podemos escribir R sub n, ya que este valor es muy cercano a este valor. Y este valor es el que está aquí en el denominador. Entonces, cuando hacemos ese reemplazo en la ecuación 34, entonces el resultado del segundo miembro no va a ser la raíz epsilon, no, en rigor matemático. A cambio va a ser igual a un valor x sub n con un distintivo allá arriba. Yo le he puesto dos puntitos. Podía ser una rayita, podía ser algo que distinga a x sub n
¿no es cierto?, que distinga ese valor a x sub n, que se llama x sub n con distintivo, donde el valor de r sub n ya hemos definido en la ecuación 35. Es decir, este x sub n con distintivo es igual a x sub n más este valor de corrección, donde r sub n ya fue definido en la ecuación 35. ¿Dónde hemos llegado? A una ecuación 37, que ahora vamos a suponer que es una ecuación que acelera el proceso. Vamos a suponer. Dice, como hipótesis, el valor de x sub n con distintivo será una mejor aproximación a epsilon que x sub n o x sub n más 1. Estamos diciendo será. Podríamos decir es, como hipótesis, es una mejor aproximación a epsilon que los valores x sub n y x sub n más 1. Y ahora, este valor de x sub n con distintivo, estamos calculando no solo tomando x sub n y x sub n más 1, sino también x sub n menos 1, que es un valor anterior. Entonces, la hipótesis es un tema bastante interesante. Es un tema bastante interesante que hay que seguramente no demostrar, no vamos a poder demostrar esta hipótesis, pero por lo menos vamos a pretender mostrar. Aquí la demostración fue sencilla. Aquí la demostración no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, en la próxima en la próxima clase, el día de mañana miércoles, estaremos tratando de analizar esta hipótesis. Jóvenes, el análisis numérico y el cálculo numérico tienen una base matemática sólida, como la que estamos hablando ahora. ¿No es cierto? Como estamos hablando ahora. Y ustedes, como estudiantes del área de STEM y informática, tienen que estar proclives a este tipo de análisis. Porque a los estudiantes y profesionales que solo miran los paquetes, ya les han puesto un adjetivo un poco feo, que dice, se han vuelto ingenieros paqueteros. Ese es el comentario. Se han vuelto ingenieros paqueteros. Solo saben utilizar paquetes. Se les quita el paquete y dejan de ser ingenieros. Y ese es un tema muy delicado. Una crítica muy dura. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Muy buenas tardes. Hasta el día de mañana.